vida. Y una nueva vida, hermanos, Él ha puesto, nos ha dado una nueva mente, un nuevo corazón y una nueva voluntad, ¿verdad que sí? Ya para que no hagamos nuestra voluntad, sino que hagamos la voluntad de Él. Amén. Alabado sea Dios. Nosotros ciertamente, con esto no quiero decir, mira, hermano, no haga nada, no vaya a evangelizar, hermano, no visite a los enfermos, no estoy diciendo eso. El problema es que a veces se piensa que por ciertas cositas que yo estoy haciendo, con eso tengo el acceso a la eternidad, a vivir con Cristo. No, hermanos, es hacer la voluntad de Dios. Cuando usted y yo hagamos la voluntad de Dios, entonces haremos el resto en esta tierra. ¡Aleluya! Tenemos que hacer la voluntad de Dios. La Biblia nos enseña a nosotros, hermano, que nosotros vamos a ser galardonados, ¿verdad que sí? La Biblia dice, hermanos, que cuando se haga la voluntad de Dios, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, dice la Escritura. En el Evangelio según Mateo nos enseña la palabra de Dios que seremos conocidos, serán conocidos los que hagan la voluntad de Dios. No por los dones, ni por los talentos, ni por el ministerio que tienen, sino por hacer la voluntad de Dios. Amén. Porque a veces se piensa que por lo que hago, por lo que Dios me ha dado y que por esto y por lo otro, con eso tengo acceso a la eternidad. Es por hacer la voluntad de Dios. Por hacer la voluntad de Dios es que seremos conocidos delante de Él o por Él, bendito sea el Señor. Porque pensemos en esto, si nosotros fuéramos, hermano, a la casa presidencial o fuéramos allá a la Casa Blanca, a Washington, y fuéramos y llegáramos a la puerta y dijéramos, vengo a ver al presidente, yo conozco al presidente, ¿me dejarán entrar? No es lo mismo como que venga el presidente y diga, yo lo conozco, déjenme entrar, entonces sí me van a dejar entrar. Algo similar va a suceder en aquel día. Seremos conocidos los que hagan la voluntad de Dios. No por decir que yo conozco al Señor, sino que por vivir, hermanos, en Él. Y lo importante es que Él nos conozca a nosotros. Y seremos conocidos por hacer la voluntad de Dios. Amén. En la Escritura tenemos en la primera carta del apóstol Pedro, hermanos, capítulo número 4. Leamos lo que dice la palabra de Dios, hermano, en esta epístola. La primera carta del apóstol Pedro, hermanos, en el capítulo número 4, dice la palabra de Dios. La primera carta, en el capítulo número 4. Damos gloria a Dios, hermano. Primer versículo. Dice la Biblia, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que nos queda, dice, el tiempo que nos resta en la carne. Dice, conforme a los deseos carnales, a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Amén. Dios, hermano, nos tiene aquí, hermano, nos ha dado una nueva vida. Vuelvo a repetir esto, hermano, para hacer su voluntad. No para que sigamos viviendo, hermanos, el mismo estilo o teniendo el mismo estilo de vida que teníamos antes, sino que nos ha traído para que vivamos, hermano, en la nueva vida que Él nos ha dado. Dice la palabra del Señor, hermano, dice, ya no conforme a los deseos de los hombres, sino como, hermano, sino, dice, conforme a la voluntad de Dios. Amén. El resto de tiempo que nosotros nos queda, hermano, independientemente en qué área de la obra de Cristo esté sirviendo, el tiempo que nos resta, hermanos, en esta tierra, debemos vivir conforme a la voluntad de Dios. Amén. Debemos vivir conforme a la voluntad del Señor. ¿Sabe, hermano? Es tremendo. Fíjese que hoy, hermanos, se está viendo tantas cosas dentro de la casa de oración, hermanos, dentro de los lugares de adoración. Y esto, hermano, no es un cuento, hermano, ni es cosa extraña, sino que lo vemos, hermanos, se está viviendo, hermanos, no se está haciendo la voluntad de Dios. Muchos se están dejando guiar por el deseo de aquellos que están allá adentro y han dejado de hacer la voluntad de Dios como siervos.
La Escritura a nosotros nos enseña, hermanos, que la Biblia dice que nosotros debemos hacer la voluntad de Dios, porque entonces seremos conocidos. Muchos han dejado de ser honrados por el Señor porque hace tiempo dejaron de honrar a Dios en sus servicios. Han dejado de honrar a Dios. Ya no honran a Dios, ya no están haciendo la voluntad de Él, sino que están haciendo la voluntad de los hombres. Hermano, el mundo, hermanos, está haciendo destrozos dentro de las casas de oraciones. ¿Sabe por qué? Porque se ha dejado de predicar la sana doctrina, la enseñanza saludable que va a ayudar a la iglesia a que crezca y pueda reproducirse. Amén. Bendito sea Dios. Hay algo bien tremendo. Hoy, hermanos, ¿sabe qué? Hay muchos hermanos que han dejado. Hermanos, han dejado de reconocer. No, le decía al hermano, le compartí hace unos días. Muchos han dejado de reconocer, no la autoridad del pastor, sino que han dejado de reconocer el llamado que Dios le ha hecho. Y no respetan, hermano, lo que la Escritura dice y la autoridad que Dios les ha dado, hermano, el llamado que les ha hecho. Y la gente está haciendo lo que quiere dentro de la casa de oración. Dios es el que nos ha llamado, ¿verdad que sí? Dios es el que le ha llamado. Y muchas veces no, hermano, miren, ahí sí que hay cosas, hermano, que no van a ser agradables a algunos, pero con que sean agradables delante de Dios. Porque muchas veces la verdad, mira, a Jesús, hermano, a Jesús la verdad, hermano, y por la verdad y en obediencia fue hasta la muerte, fue a la cruz. Bendito sea el Señor. Hay algo muy tremendo, hermanos, y analícelo usted. Hay lugares, hermano, y como iglesia, hablando como iglesia, hemos dejado de crecer. Amén. Evaluemos nuestras vidas. Cada uno de nosotros evaluemos, hermano, qué es lo que estamos haciendo. La voluntad de quién estamos haciendo, la de Dios o la nuestra. Hemos dejado de crecer. Hay lugares, hermano, hay congregaciones, hay lugares de reunión, hermano, que han dejado de crecer. ¿Sabe por qué? Porque se dejó de predicar la palabra de Dios. Y por la infidelidad al ministerio, hermano, por ser infieles al ministerio, hermanos, se han quedado estancados porque Dios, hermano, a Dios no le agrada. Que nosotros hagamos lo que nosotros queremos. Sí, Señor. Nosotros no estamos, como dijo Pablo, si buscar agradar a los hombres no fuera siervo de Cristo. Pablo, hermano, mire, su ministerio fue, hermanos, tremendo, pero también así era la persecución que sufría. ¿Sabe por qué? Por la verdad, por el evangelio de Jesucristo. La voluntad de quién estamos haciendo. Gloria a Dios. La iglesia se está pasando sobre encima del pastor, de la autoridad y del llamado del pastor. Y muchos de los ministros, hermanos, no están corrigiendo a la iglesia ni enseñando a la iglesia en lo que la palabra de Dios dice. ¿Saben por qué? Porque no se vayan. Porque no se ofendan. Porque no se enojen. Gloria a Dios, aleluya. Algunos, hermanos, han dejado de predicar lo que la Escritura dice. Han dejado de hacer la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es que prediquemos el Evangelio. Predicar la palabra de Dios por miedo a que ya no lleguen los mismos ingresos. Así El resto, hermanos, es cuando esto sucede, algo ha sucedido. ¿Saben por qué? Porque entonces desde hace tiempo se empezó a confiar en la provisión del hombre y no de Dios. Y cuando esté Dios y la voluntad de Dios, Dios se va a encargar, hermanos, de sostenernos. A ver, de cuidarnos, de guiarnos y de respaldar el llamado que cada uno tiene. La Biblia a nosotros nos enseña, hermanos. Y hay cosas, hermano, que sucedieron en la antigüedad y eso no es, hermano, de asombrarse que hoy suceda. Pero nosotros, mire, las generaciones, dice, las generaciones van cambiando, pero la palabra de Dios ha sido la misma de ayer. ¡Aleluya! Hasta la eternidad. Todo pasará, menos la palabra de Dios. Así que se cumple. En el libro del profeta
Ezequiel, leamos lo que dice la Escritura. Y que no le asombre, hermanos, lo que está sucediendo. Pero usted y yo no dejemos de hablar ni de vivir la voluntad de Dios. Muchos se han detenido en el crecimiento del ministerio por causa, hermanos, de que hay cosas que el otro dice: es que no me gusta, es que mucho estás haciendo, y es que estás haciendo lo otro, es que estás haciendo, y se han detenido por agradar, hermanos, a las personas. La Biblia nos enseña a nosotros, capítulo número 33. Leamos lo que la palabra de Dios dice. Lo tiene. Vea, la Escritura en estos libros, hermano, nos enseña la misericordia de Dios, la restauración de Dios, el amor de Dios, y también la condición espiritual de los oyentes a quienes era enviado el mensaje. Y cosas, hermano, similares están viviendo el día de hoy en aquellos que dicen que conocen al Señor. Dice la Biblia, dice la palabra de Dios. El versículo 27 dice la Biblia: y les dirás así, dice la Escritura: así ha dicho Jehová el Señor, vivo yo, que los que estén en aquellos lugares asolados caerán a espada, y al que está sobre la faz del campo entregaré a las fieras para que los devoren, y los que están en las fortalezas y en las cuevas de pestilencia morirán. Y convertiré la tierra en desierto y en soledad, y cesará la soberbia de su poderío, y los montes de Israel serán asolados hasta que no haya quien pase. Y sabrá que yo soy Jehová, cuando convierta la tierra en soledad y en desierto, por todas las abominaciones que han hecho, dice la Biblia. Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti, dice la palabra de Dios. Se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y habla, dice, y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo: venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová, bendito sea Dios. Y vendrán a ti como viene el pueblo, dice, como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, dice la Escritura. Y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí, dice, que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz, dice, y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra, dice la Escritura. Algo, hermano, que está sucediendo dentro de la iglesia. La gente viene, oye, pero no quiere hacer la voluntad de Dios. Quieren seguir haciendo su propia voluntad. Hoy, en palabra del Señor, hermano, Dios le da el mensaje a sus siervos, los guía a través de la palabra, que los siervos lo transmiten a la iglesia, y la iglesia sigue. Qué bonito predica el hermano, qué chulito predica, qué voz la que tiene, qué bendición. Se van y siguen su mismo estilo de vida. No quieren hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué voluntad estamos haciendo? La de nosotros. Por hacer nuestra voluntad, por el hombre querer hacer su propia voluntad, hermano, hombres y mujeres conocedores del Evangelio, hermano, han profanado los altares, han profanado, hermano, los lugares de adoración, porque no se han dejado guiar por la palabra de Dios, sino que por sus propios deseos, por su propia voluntad, hermanos, por sus propias emociones, y han traído cosas, hermano, que a Dios no le agradan. ¿A quién, hermano? La voluntad de quién estamos haciendo. ¿Qué sucederá en aquel día que tendremos que rendir cuentas delante de Dios? Amén. Estos a quien el Señor dice, hermano, muchos me van a decir Señor, Señor. Muchos me dirán en aquel día Señor, Señor. Amén. Hombres con dones y que obraban en el nombre de Jesús. Pero el Señor, ¿qué les dice? No los conozco. Gloria a Dios, No los aleluya. conozco. No los conozco. ¿Qué estamos haciendo nosotros con lo que Dios nos ha dado? ¿Qué estamos
nosotros con lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Estamos haciendo nuestra propia voluntad para sacarle beneficio, para lograr algún beneficio. Estamos sosteniendo o acomodando, hermanos, o entreteniendo a los que están frente a nosotros. O les estamos predicando la voluntad de Dios. Nosotros tenemos la voluntad de Dios, dice la palabra de Dios, que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y si no obedecemos, si no vivimos lo que la palabra de Dios dice, no hacemos la voluntad de Dios, nada va a ocurrir en nosotros. Hermanos, fíjense, muchos han vivido, hermanos, se han estado dentro de las casas de oración, pero no han conocido a Dios. Hermano, por palabras que repitieron, hermano, los han mantenido así, hermano, pero siguen viviendo su forma de vida, sus deseos, hermano, siguen viviendo de la manera que antes lo hacían, no han cambiado. ¿Sabe por qué? Porque no han conocido ni a Dios y no han hecho su voluntad, porque no han conocido al Señor. Nosotros tenemos que ver, y hermano, ¿cómo nosotros vamos a cambiar? ¿Cómo nosotros vamos a saber si he conocido a Dios? Vea la forma en que usted y yo estamos caminando. Evalúe su caminar delante de Dios y usted sabrá si está haciendo la voluntad de Dios o la de usted. La voluntad de Dios, hermanos, es necesaria que lo hagamos. En esta tierra, hermanos, por eso Pablo, hermano, le encarga a Timoteo. Le dice a Timoteo, hermanos, algo bien tremendo. Le dice, cuídate de ti mismo. Cuídate de ti mismo. Y también de lo que enseñaba. ¿Sabe? Pablo tenía la autoridad moral, hermanos, para poder decir esto. ¿Sabe por qué? Porque Pablo todos los días moría. ¿Sabe que dice? Ya no vivo yo, dice la palabra del Señor, sino Cristo en mí. Y Pablo sabía perfectamente y tenía la capacidad de decirle, cuídate, porque hay peligros. Hoy muchos se han quedado con palabras bonitas nada más, porque con el ejemplo están haciendo todo lo contrario. Con el ejemplo están callando todas las palabras que están saliendo de su boca. Tienen palabras bonitas, hermanos. Están, hermanos, dando de grandes, hermanos, hay conferencias, hermanos, pero ¿sabe qué? No tienen la autoridad moral para poder exhortar a otros. Porque han dejado de vivir la voluntad de Dios. Nosotros hasta dice la palabra de Dios que así ha hecho la voluntad de Dios, entonces vamos a recibir la promesa. Aleluya. Y dice la Biblia que nadie va a entrar al cielo sino el que hace la voluntad del Señor. Volvamos a leer Mateo, hermanos, el Evangelio según Mateo. Dice la Biblia, no todo, hermanos, miren, no todo el que me dice, Señor, Señor. No todo, dice la Biblia, no todos. No todo, ¿verdad? Dice, no todo el que me dice. Porque sí hay algunos que están haciendo la voluntad de Dios. Amén. Y roguémosle a Dios que nos ayude, hermanos, y que estemos nosotros entre ellos. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Amén. Aleluya. Si nosotros, mire, le preguntamos a la gente quién se quiere ir al cielo, todos levantan la mano, hermano. Pero si preguntamos quién está haciendo la voluntad de Dios, algunos la levantan, hermanos, por el que dirán, y otros por vergüenza también, hermanos. Si nosotros preguntamos quién está haciendo la voluntad de Dios, quizás es un 20-30% de los que dicen que quieren entrar al cielo. La Biblia a nosotros nos enseña que no todo el que me dice Señor, Señor, no solo porque tengamos la palabra Señor, hermanos, en nuestros labios vamos a entrar allá. Eso significa que tengamos el acceso, hermanos, a vivir la eternidad con Cristo. Eso no significa, hermanos, que cuando suene la trompeta vamos a escuchar el llamado del Señor a la iglesia. Sino que dice la Biblia, que dice la palabra de Dios, dice, sino aquel, dice, el que hace la voluntad de mi Padre. Y Jesús nos dio el ejemplo, dijo, yo no he venido a hacer mi propia voluntad, sino la de mi Padre. Que nosotros, hermanos, también somos hijos de Dios. Si en verdad, hermanos, el Espíritu de Cristo mora en sus corazones, mora en nosotros. Somos hijos de Dios, hermano, y por eso si nosotros tenemos, hermano, a Dios como Padre, entonces hay que obedecerle, ¿verdad que sí?
Aleluya. Hay que obedecer. Santo Dios. No estamos aquí, hermanos, para hacer nuestra propia voluntad. Estamos aquí para agradar a Dios, para hacer lo que Él nos ha enviado. La iglesia ha dejado de impactar al mundo porque ha callado la palabra de Dios. Aleluya. Así es. El mundo está destruyendo la iglesia porque se está metiendo entre de ella. Aleluya. Y es terrible. ¿Y saben por qué? No es que el mundo sea poderoso, el mundo está vencido, sino que porque la iglesia, hermanos, se ha inclinado a los deseos y vanidades, vanagloria de este mundo antes de obedecer a Dios. Y quieren honra de Dios. Estamos honrándole a Él. El Señor dice que Él honra a los que le honran, así es la palabra de Dios. Muchos quieren bendición de Dios, pero no están buscando hacer la voluntad de Dios. Amén. Hagamos. La Biblia a nosotros nos enseña, hermanos, que Él conoce y somos conocidos por Él si hacemos la voluntad. Usted puede ir, hermanos, a todos los rincones de este mundo y pueda de que no sea conocido por los hombres, pero más importante es ser conocido por Él. Todos pasaremos. Todos pasará, hermano. Todo lo que está en esta tierra, todo pasará. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece. Permanece. Tus hermanos, madre y tus hermanos te buscan, le dicen al Señor los discípulos. Y el Señor viene y dice: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanas y mis hermanas? No, el que hace la voluntad de mi Padre, dice la Escritura. Ese es mi hermano, mi madre, mis hermanos, mi hermana, dice la palabra de Dios. Es tremendo, hermanos, cuánto hemos perdido, o quizás no hemos recibido por no hacer la voluntad de Dios. Así es, Señor. Tenemos nueva vida, hermanos. Y el que no tenga nueva vida todavía, hermanos, hoy es un buen momento para decirle: Señor, me arrepiento de estar haciendo mi voluntad hasta este momento. He sido vanaglorioso, vanidoso. He vivido una vida de vacía por hacer mi voluntad, pero hoy quiero empezar a hacer la tuya. Aún Jesús en su agonía, hermanos, en sus momentos difíciles, sabiendo, hermanos, que pronto, hermanos, iba a ir a la cruz. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y lo que le esperaba era la cruz. Muchos hermanos han temblado, pero no por temor de Dios, sino que por miedo a los hombres. Y han callado la verdad de Dios por no pasar persecución, por no ser despreciado por los hombres, por agradar a los hombres y quedar bien con medio mundo. Hermanos, han dejado de hablar lo que la palabra de Dios dice. ¿Cómo nos escucharemos? ¿No se ha puesto a pensar usted esto? ¿Cómo nos escucharemos nosotros? Cuando decimos: Señor, dame esto, Señor, dame lo otro, Señor, quiero este don, Señor, quiero este otro don. ¿Estaremos haciendo la voluntad de Dios? ¿Para qué queremos? Yo no digo no lo pida, pídalo. Pero pídalo para hacer la voluntad de Él y para que el nombre del Señor sea glorificado. La palabra de Dios nos dice, hermanos, en aquel día usted puede tener dones, talentos, ministerios, puede tocar bonito, cantar bonito, puede hablar bonito en la calle, puede hablar bonito aquí en el micrófono, pero si no hace la voluntad de Dios no será conocido por el Señor. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Podemos nosotros ser celosos en algunas cosas, hermano, pero si no estamos haciendo la voluntad de Dios, de nada sirve. Evaluemos nuestra vida, si hermanos, si aún nuestra propia voluntad está prevaleciendo, tiene que morir, hermanos, en Cristo Jesús, para poder hacer la voluntad de Él. No es, hermano, no es vivir a nuestros deseos, no es vivir a mi manera, es vivir a la voluntad de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Hermano, ¿y cómo sé que estoy viviendo? ¿Cómo sé que para vivir en la palabra de Dios, en la voluntad de Dios? Pues hay que obedecerla.
Mucha gente sabe de las Escrituras, hermano, pero tienen duro su corazón y no se someten a Él y siguen viviendo la misma vida. Como que no conocieran a Cristo Jesús. Nosotros somos peregrinos, dice la palabra de Dios. Estamos de paso, hermano. Pronto nos va a tocar que partir, hermano. Posiblemente mañana yo ya no esté de pie, no pueda abrir mis ojos, hermano. ¿Y qué va a suceder, hermano? ¿Qué va a suceder con todos nosotros? Porque va a suceder lo mismo, hermano. Vamos a tener que partir de esta tierra. ¿Y qué va a suceder si nos sorprende? Si nos sorprende a nosotros, hermano, la muerte, la separación del alma y del cuerpo. ¿Qué va a suceder, hermano, que cuando nos toque que ir a descansar, hermano, nos toque que partir de esta tierra, si no estamos haciendo la voluntad de Dios? Y lo duro es, hermano, que hemos tenido la oportunidad para hacerlo. Lo tremendo va a ser eso, hermano, porque dice la palabra de Dios que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Y el que sabe, hermanos, el que sabe hacer lo bueno, hermano, miren, el que tiene conocimiento de la verdad y sigue viviendo, hermanos, a su propia manera, hermano, en aquel día mayor condenación será, porque sabe la verdad. La voluntad de quién estamos nosotros haciendo. Yo no sé, la verdad yo sé. Puedo darle testimonio de lo que se está viviendo en mi casa y en mi propia vida. Yo no sé cómo estemos viviendo, cómo esté usted viviendo. Solo evalúe, hermanos, conforme a las Escrituras, porque es necesario, hermanos, que nos examinemos a nosotros mismos, dice la palabra de Dios. Pruébese cada uno, dice la Escritura. Hermano, tenemos que evaluarnos y estamos a tiempo. Si hemos vivido haciendo lo que nosotros queremos, es tiempo de detenernos y empezar a hacer la voluntad de Dios. Seguramente poco tiempo nos queda, hermano. Aunque estemos jóvenes.